Ya seguimos con lo que nos falta. Bueno, cuando hablamos de bloqueadores neuromusculares, ¿de qué estoy hablando? De placa motora. En placa motora se libera acetilcolina. Acetilcolina viene y ocupa receptores nicotínicos para que haya la contracción, ¿verdad? Que tenemos ahí la acetilcolina esterasa que lo va a biotransformar a esa acetilcolina y ya ella deja de actuar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de fármacos relajantes musculares, ¿qué mecanismo de acción pudiéramos tener aquí? ¿Qué mecanismo de acción? A ver, yo tengo que esta conducción en placa motora es porque esta acetilcolina ocupa sus receptores. ¿Qué les parece? ¿Qué mecanismo de acción tendrían estos bloqueadores neuromusculares? Los bloqueadores deberían tener doctor antagonistas muscarínicos, debería ser. Ya, o sea que yo estoy hablando de bloquearle su receptor a la acetilcolina a nivel nicotínico. Ok, vamos a ver que hay dos grupos de estos bloqueadores neuromusculares. El grupo más antiguo son estos agonistas, que son despolarizantes. Vamos a pensar un poco. ¿Qué pasaría si en esta gráfica de acá yo soy agonista de acetilcolina? ¿Qué pasaría acá? Va a haber una mayor contracción, doctora. Va a haber una mayor contracción. Y si sigues estimulando mayor producción de acetilcolina, ¿será que algún músculo puede mantener una contracción sostenida por un tiempito largo? ¿Por minutos? Si ustedes van al gimnasio o a algún lugar y están haciendo una contracción sostenida, ¿será que la pueden mantener el tiempo que ustedes quieran? No, doctora. Va a llegar algún momento donde se va a cansar. Ok. Y ese es el mecanismo de acción de estos bloqueadores neuromusculares, los más antiguos, que hoy ya no los usamos básicamente, pero todavía yo he visto su uso. Y lo que ellos hacen son despolarizantes, mayor liberación de acetilcolina. Entonces, en un primer momento, ¿qué voy a esperar yo con ese bloqueador neuromuscular? Una contracción muy sostenida. Hace unas sacudidas, una contracción. Sus micrófonos, por favor, me apagan, Carlos, pues no sé quién está con el micrófono que me hace ruido. Una contracción bien sostenida y después de esa contracción bien sostenida, recién viene la relajación. Entonces, este paciente básicamente, ¿de qué se queja cuando ya despertó de su cirugía? Porque el bloqueador neuromuscular es para hacer la anestesia general y hacer su intubación, ¿no? Entonces, normalmente se lo utiliza, el anestesiólogo lo usa para hacer la intubación y relajar los músculos respiratorios y que el paciente se nos acople al ventilador. ¿De qué se va a quejar si él para hacer el bloqueo neuromuscular primero hizo una contracción sostenida generalizada muscular, hace una tetanización y después viene la relajación? ¿De qué se me va a quejar este paciente donde le hemos hecho este despolarizante, este bloqueador neuromuscular que es un agonista? Ese paciente se quejaba de dolor muscular, como que han hecho una contracción extremadamente sostenida, con mucha liberación de ácido láctico, entró en anaerobiosis y después viene la relajación. Entonces ese paciente cuando salía de la cirugía y ya estaba en recuperación decía, me duele el cuerpo como que me pasó un tren por encima. Y ese era el efecto del bloqueador neuromuscular, que era despolarizante. Su droga tipo fue la succinilcolina, que se usó por mucho tiempo. Entonces primero hace un espasmo, una contracción sostenida y luego la relajación. Y estos son los bloqueadores neuromusculares más nuevos, con mucho menos efectos adversos. Y ellos evitan la despolarización directamente, o sea que van a bloquear mesorreceptores. Van a ser hoy en día los fármacos de elección. Estos fueron los primeros. Succinilcolina se usará solamente si los antagonistas fueran alérgicos para un paciente, ¿verdad? O en procedimientos muy cortos. ¿Para qué se usa? Este relajante muscular total, sin necesidad de dosis más elevada de analgésico para tener un efecto comparable. ¿Para qué? Si tú vas a intubar al paciente, él se tiene que acoplar al respirador y los músculos respiratorios generalmente el cuerpo intenta no acompañarlo. Tiene que estar totalmente relajado los músculos respiratorios para que el paciente no pelee con el ventilador y se nos pueda acoplar.
¿De acuerdo? Entonces vamos a ir revisando estos dos mecanismos de acción. ¿Cómo se clasifican estos bloqueadores neuromusculares? Los no despolarizantes, que son los más usados ahora, antes se le llamaban paquicurares, eso de acuerdo a su densidad, y los leptocurares, el más antiguo, succinilcolina, que nosotros le conocemos más como succinilcolina, ¿ya? De 50 miligramos la ampolla. Y estos son los más nuevos, que hay dos grupos, no interesa, no se los voy a exigir que sea un bencillisoquinolínico o un aminoesteroide, simplemente los vamos a mencionar. De acá que usamos el atracurio, cisatracurio con algunas ventajas sobre el atracurio, principalmente en la rapidez de actuar, el mibacuronio, la tubocurarina es el más antiguo, ya básicamente no lo utilizamos, el pancuronio con bastantes ventajas, rocuronio con mayores ventajas, becuronio, generalmente sus ventajas son en que ya no hay metabolitos activos, entonces rápidamente su efecto lo usamos, necesito que actúe corto tiempo y luego que se revierta, o que luego de que yo lo usé, algunos tienen sus recuperadores para hacerle su antagonismo, que es muy importante cuando ya vas despertando al paciente y de pronto ves que todavía no puedes desintubar porque no hay actividad de los músculos respiratorios, entonces ahí usamos básicamente su antagónico. Bien. Entonces estos bloqueadores neuromusculares de dos tipos. En todas las literaturas lo encuentran así. Bloqueadores neuromusculares despolarizantes, eso significa esa sigla en todas las literaturas. Este despolarizante es el que hablábamos, el más antiguo, la succinilcolina. Es el único que se usa hoy en día cuando los anteriores o los no despolarizantes están básicamente contraindicados porque va a tener muchos efectos adversos menos los nuevos bloqueadores neuromusculares. Ella tiene un inicio de acción rápido, pero ¿cuál es el problema de la succinilcolina? Como ella es despolarizante, previo a la relajación total hay fasciculaciones, hay una tetanización generalizada, ¿no? Y eso genera después dolor muscular importante. ¿Qué problema? ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué esta acción no se revierte con los anticolinesterásticos? O sea que si la dosis fue demasiada por el paciente o no logró metabolizarla y ya yo quiero revertir el efecto para despertar al paciente de su anestesia, no tengo con qué revertirlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una desventaja para usar esta succinilcolina y también puede producir hiperpotasemia que a veces complica función cardíaca y hace arritmia. Estos son bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, ¿ya? Entonces estas dos siglas bien estudiaditas porque todos los ensayos clínicos que lean están directamente con estas siglas. Son los más nuevos, son antagonistas competitivos del receptor de la acetilcolina y son los dos grupos químicos que hemos revisado. Vamos a mirar los más usados y los que nosotros tenemos en nuestro medio. Tubocurarina ya no se usa, fue el más antiguo de ese grupo. Atracurio muy usado en nuestro medio, 10 miligramos por ml. Cisatracurio con algunas ventajas sobre el atracurio. Necesita menores dosis para producir el mismo efecto. El rocuronio tiene un buen antagonista y el pancuronio lo mismo, ¿ya? Entonces, básicamente esos cuatro son los que más utilizamos en nuestro medio. Estos no despolarizantes, ¿qué mecanismo de acción van a tener? Bloqueo competitivo, reversible, el receptor nicotínico de acetilcolina. Si le ocupa el receptor acetilcolina no va a haber despolarización desde el inicio. Entonces aquí no hay contracción sostenida, nada. El bloqueo neuromuscular es de inicio. Si yo no le dejo ocupar el receptor nicotínico, acetilcolina, y él es el responsable en la placa motora de la contracción, va a haber una relajación muscular. ¿Para qué es su principal indicación? Es un coadyuvante de la anestesia para hacer esa relajación muscular y poder intubar al paciente.
mas no es la única indicación. Hoy en día, un paciente que va a estar intubado de largo plazo, necesitamos relajación de sus músculos respiratorios para que se acople al ventilador y le dejamos por un tiempo bastante más largo, ¿no? No los fármacos que ahora piden muchísimo porque están en falta, ya que tantos pacientes han sido intubados. ¿Qué efecto vamos a tener? Voy a tener una parálisis muscular motora rápida. Pero ¿cómo es que se va a producir esto? Este efecto se produce empezando por los músculos extrínsecos de los ojos. Luego a nivel facial, el paciente va perdiendo su tonicidad facial. Uno va mirando cómo primero a nivel ocular y luego en los músculos faciales. Después las extremidades, el cuello se va relajando totalmente, el tronco. ¿Y quién es el último en relajarse? Que es el que yo quiero que se relaje para hacer la intubación. Los músculos respiratorios, los intercostales y el diafragma. Entonces cuando ellos dos se relajan, ya el paciente entra en apnea, ya yo tengo que haber tenido intubado mi paciente, ¿ya? Al momento de recuperarse, la recuperación es exactamente a la inversa. ¿Quiénes fueron los últimos que se relajaron? Los músculos respiratorios, intercostales y diafragma. Van a ser los primeros que se van a recuperar del bloqueo neuromuscular, después sigue el tronco, después sigue el cuello, las extremidades, los músculos faciales y finalmente los extrínsecos oculares, ¿ya? O sea que la recuperación de esta parálisis muscular es exactamente a la inversa. Bueno, estos bloqueadores neuromusculares no vamos a entrar en extremo detalle. ¿Por qué? Porque son fármacos de extrema especialidad. Esto lo van a usar los anestesiólogos o un emergentólogo o terapista que va a intubar un paciente. Aquí tienen las dosis, es solo este cuadrito he sacado del libro de Flores. Fíjense, cada uno tiene la dosis, ¿verdad? ¿Qué más usamos nosotros? El atracurio 0,4 miligramos por kilo, cisatracurio con mayores ventajas. Si conseguimos el rocuronio es bastante mejor en cuanto a su performance y a su antagonista para revertirlo. Esos son los más usados para nosotros. Fíjense el tiempo para alcanzar el bloqueo máximo, nada, 2 a 3 minutos. Es el tiempo que tienes para intubar tu paciente. Cisatracurio, también muy rápido. El rocuronio, mucho más rápido todavía. En 1 minuto ya tienes ese bloqueo máximo, ya tiene que estar intubado tu paciente. Y la duración, generalmente los más usados, atracurio, cisatracurio, hasta 40 minutos. Más hay otro, el pancuronio, por ejemplo, este ya nos va a servir en un paciente que debe estar mucho mayor tiempo intubado. Él tiene su duración de efecto mucho mayor. Rocuronio, que empieza rápidamente a actuar, él va a tener una semivida de unos 40 minutos, básicamente, ¿no? Pero eso no les voy a pedir el detalle, simplemente cuando necesiten ese fármaco lo revisan. Tienen que saber bloqueadores neuromusculares, qué mecanismo de acción tiene cada uno, para qué lo vamos a utilizar, cómo se produce el bloqueo y quiénes son sus antagonistas para poder revertirlo, ¿ya? Bien, entonces, estos efectos paralizantes, ¿cómo los voy a revertir? Resulta que ya estamos despertando al paciente y no conseguimos todavía que esos músculos respiratorios empiecen a tener ya su motilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para revertirlo? Esa reversión de ese bloqueo neuromuscular, los primeros fármacos que se usaron fueron los anticolinestéricos. Dependiente de qué, de su labilidad para ese receptor de acetilcolina. ¿Quiénes van a hacer esos anticolinestéricos? Porque lo que van a hacer es bloquear a la ACE, a la enzima convertida en angiotensina, es decir, a la acetilcolinesterasa, y al bloquear a la acetilcolinesterasa, los niveles de acetilcolina se van a elevar, y si yo consigo elevación de esos niveles de acetilcolina, va a ocupar mayor número de receptores y le va a ganar al antagonista, ¿no? Que es el bloqueador neuromuscular.
¿Qué fármacos son esos? Agonistas muscarínicos, inhibidores de acetilcolinesterasa. Si ustedes recuerdan esa clasificación, teníamos los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción indirecta eran los inhibidores de acetilcolinesterasa que teníamos terciarios y cuaternarios, ¿verdad? En terciario teníamos eserina o fisostigmina y en cuaternario, porque estos fármacos no atraviesan barrera hematoencefálica, no preciso terciario, usamos los cuaternarios. ¿Quién era mi droga tipo? Neostigmina. Era agonista muscarínico de acción indirecta, era un cuaternario, ¿de acuerdo? Era un, que se llamaba su grupo, carbamato, es un carbamato cuaternario. También el edofronio, nosotros tenemos menos edofronio, tenemos más neostigmina. ¿Quién se acuerda para qué usábamos la neostigmina? Era para una parálisis motriz postoperatoria, para ilio paralítico no obstructivo postquirúrgico. Sí, señora, para un ilio, no, un ilio paralítico no obstructivo. Perfecto, la neostigmina. Si a estos pacientes les da neostigmina para que le ganen su receptor a este antagonista, que es el que se llama el relajante muscular, tenemos bastante efecto de el agonista muscarínico adverso, ¿ya? Tienen este exceso de actividad porque son parasimpático mimético. Parasimpático no era tan fiable, tan predecible, o sea que no fueron de primerísima elección. Si bien ayuda, no siempre la reversión era tan importante. Y hoy en día se tiene una ciclodextrina. Ciclodextrina es un núcleo químico que se llama Sugamadex, que lo hace Laboratorio Vago, lo tiene en Bolivia, la ampollita de 100 miligramos por ml. ¿Y qué es lo que hace? Resulta que es una ciclodextrina y estas ciclodextrinas revierten el bloqueo por estos relajantes musculares no despolarizante de forma rápida, eficaz y segura, mucho mejor que un agonista muscarínico. ¿Y cómo lo hace? Lo encapsula al fármaco, lo inactiva al relajante muscular, o sea que lo capta y lo encapsula en su interior y él ya no puede actuar, no tiene nada que ver con los agonistas muscarínicos, sino que se vio que lo encapsula, queda en su interior y se va. O sea que es como un barredor básicamente de este grupo de fármacos, más no todos los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes responden al Sugamadex. Sí lo hace muy bien el rocuronio, por lo tanto va a ser uno de los más importantes para usar. El becuronio también y el pancuronio un poco de menor grado, pero todavía sí puede ser su antagónico perfectamente. El rocuronio es el que tiene mayor afinidad. Fíjense ustedes que esto es muy importante, porque si yo mantengo ese bloqueo neuromuscular, cuando ya estoy despertando al paciente, no le voy a poder retirar el tubo. Yo necesito esa contractilidad de los músculos respiratorios, ¿ya? Entonces, si aún no se ha logrado, para que ese despertar sea mejor y que podamos sacar del tubo al paciente, lo ideal es que tengamos este tipo de fármacos para hacer esa recuperación. Rocuronio es una afinidad fantástica, mejor que la del becuronio, es el que mejor responde. Normalmente se hace dosis de 2 miligramos por kilo de paciente y se espera unos 2 minutos para tener su efecto máximo. Esto, por ejemplo, los primeros bloqueadores neuromusculares que son los despolarizantes, que es la succinilcolina, no tenemos con qué fármaco bloquearle su actividad para recuperar la que se llama la contractilidad de los músculos respiratorios. ¿Ya? ¿Pregunta hasta ahí? Hoy me puse las pilas a hablar, ¿no? Bueno, vamos. Bien, estos bloqueadores neuromusculares, si bien hemos dicho que no hacen esa contractura de inicio, que tienen un fármaco para desplazarle de su receptor, esa maltodextrina está espectacularmente buena, tienen además sus efectos adversos. La tubocurarina, ¿por qué no la usamos? Fue la primera del grupo. Esa tubocurarina viene del curare. El curare era el veneno que usaban los indios en su flecha, lo obtenían de esta planta curare.
y colocaban en su flecha. Entonces eso llegaba a su víctima y quedaban paralizados, no los mataba, y a ellos llegaban y lo terminaban de matar a su presa, ¿no? Entonces de ahí viene el término tubocurarina, porque estos bloqueadores neuromusculares, el curare se obtenía, esta tubocurarina se obtenía del curare, ¿no? ¿Por qué no se usa la tubocurarina? Porque él hace además un bloqueo ganglionar y hace taquicardia e hipotensión. ¿Por qué la hipotensión? Principalmente extra hace una liberación de histamina en los mastocitos y al haber liberación de histamina hace un cuadro como de crisis asmática y de alergia muy agudizado en pacientes susceptibles, pacientes asmáticos. Entonces hay hipotensión, broncoespasmo por la liberación de histamina, principalmente en pacientes susceptibles, no en el 100% de los pacientes. Y como tiene un efecto agonista, básicamente muscarínico, va a haber una hipersecreción salival y bronquial. O sea que si yo les preguntara, ¿y por qué la tubocurarina hoy no la usamos? Porque al haber ese bloqueo ganglionar hacen taquicardia y hacen hipotensión, además de la liberación de histamina. Pancuronio y metocuronio, nosotros más tenemos pancuronio, hacen el bloqueo ganglionar mucho menos evidente que la tubocurarina, por lo tanto este efecto de taquicardia y hipotensión básicamente minimizado. Y los fármacos más modernos, porque en esto sí han ido mejorando las moléculas, becuronio, el atracuronio, esos son los que tenemos, prácticamente no hacen el bloqueo ganglionar, están exentos de efectos cardiovasculares. ¿Ya? O sea que han ido mejorando su molécula, de modo que no hagan el bloqueo ganglionar. Sin embargo, el pancuronio, si se lo administra de forma muy rápido, hace no un bloqueo ganglionar, sino una estimulación y hace una respuesta hipertensora. Se creería más que está relacionado con la velocidad de su administración. Entonces, estos son los que vamos a usar básicamente con sus ventajas, por qué no usamos tubocurarina, cuáles tienen mayores ventajas. Bueno, ventaja de los más nuevos, el atracurio era el primero, cisatracurio ya se modifica su molécula y él tiene menos toxicidad que el atracurio y necesita menores dosis para lograr el mismo efecto. Atracurio venía de 10 miligramos, cisatracurio de 5. Con menores dosis logró el mismo efecto y libera menos histamina. Entonces se puede usar con mayor margen de seguridad, principalmente en pacientes con trastornos respiratorios como un asma bronquial. El rocuronio tiene mayor rapidez de acción, actúa más rápido, por lo tanto se va a eliminar también más rápido. No se metaboliza a metabolitos activos, entonces su efecto va a ser siempre de corta duración. Actúa rápido y deja de actuar rápido. ¿Qué es lo que preciso? Yo hago la relajación de los músculos y ahí se intuba al paciente, ¿no? Ambos bloqueadores neuromusculares nuevos, cisatracurio, rocuronio, mayor ventaja, mayor seguridad, tenemos con qué hacerle su antagonismo, con bastante más margen de seguridad, más que con un agonista muscarínico inhibidor de acetilcolinesterasa. Pero su uso prolongado, que es lo que estamos viviendo básicamente en pacientes intubados de largo plazo por neumonía, principalmente ahora asociado a COVID, no está exento de posibles complicaciones y producción de algunas alteraciones neuromusculares. ¿Por qué? Porque se lo estamos haciendo a goteo permanente, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Cisatracurio, yo les decía que necesita menores dosis y también va a actuar mucho más rápido. 0,15 miligramos por kilo es una buena dosis. La intubación se puede lograr en 120 segundos. Tras que se administra el cisatracurio, ya en 120 segundos se puede iniciar esa intubación porque voy a tener la relajación de los músculos respiratorios, ¿no? Se hace una inducción con propofol, cisatracurio y tiene 120 minutos ya para iniciar la intubación. Dosis más elevada y goteo continuo, ahí sí vamos a tener este bloqueo neuromuscular de mayor duración. ¿Con quién va a interactuar estos fármacos? A ver, ustedes me dirán.
¿Por qué interacción va a ser si yo uso un inhibidor de la colinesterasa? A ver, ¿quién se atreve a decirme qué interacción voy a esperar acá? Los fármacos lo que van a hacer es ocupar el receptor nicotínico de acetilcolina y no la dejan actuar. ¿Qué va a hacer un inhibidor de la acetilcolinesterasa? ¿Quiénes eran los inhibidores de la acetilcolinesterasa? Ya están avanzados ya. Neostigmina. Sí, señor, la neostigmina. ¿Y qué interacción va a haber? Va a haber bloqueo de la colinesterasa y por lo tanto Ya, va a haber aumento de la concentración de acetilcolina porque no se va a poder biotransformar. perfecto. ¿Y qué efecto va a tener la combinación de esos dos en el paciente? ¿Hay un sinergismo o un antagonismo? Eh, Hay un antagonismo. Sí, Jorge, perfectamente. Porque acuérdate que la neostigmina incluso fue el principal antagónico que se usó al inicio y hoy ya el Suxapex ese ha sido una mejor opción. Muy bien, perfecto. Los anestésicos hidrocarbónicos halogenados, el alotane y todo ese grupo son depresores de los músculos respiratorios, entonces tengo un efecto subtivo del bloqueo neuromuscular y probablemente necesitemos menores dosis para no hacer un bloqueo neuromuscular extremo. Más hoy en día, propofol, que se obtiene de la soya como anestésico general, probablemente muy superior a los derivados halogenados como el alotane, que a veces tenía efectos adversos irreversibles. Y los aminoglucósidos son antibacterianos, amicacina, gentamicina, tobramicina, todos ellos, dentro de sus efectos adversos que ya los estudiaremos, la ototoxicidad que es irreversible y es porque ingresa al octavo par por un mecanismo saturable, dosis del aminoglucósido y genera la sordera, irreversible, muy relacionado o con alta dosis o con una administración muy prolongada del fármaco, más de 14 días. Además de ototóxico, es nefrotóxico, también por un mecanismo de bomba ingresa a la nefrona y es nefrotóxico. Y el tercer efecto adverso, que generalmente nadie se acuerda, es bloqueador neuromuscular. Si es bloqueador neuromuscular, el efecto va a ser sumativo con estos bloqueadores. ¿Sí? Es por eso que nunca van a ver ustedes que se use un aminoglucósido en un paciente inmediatamente terminada su cirugía y que está en recuperación. No es un fármaco que lo van a ver nunca de profilaxis, por ejemplo, antibiótica. Nunca. ¿Por qué? Porque en cuanto opera en el paciente, está en recuperación y él recibió un bloqueador neuromuscular para poder hacer la intubación. Y este fármaco suma su efecto bloqueador neuromuscular. Generalmente usamos penicilinas o cefalosporinas en las profilaxis de acuerdo al lugar de la incisión y ver qué flora normalmente hay en esa zona, o si es solo de piel o si es de vías bajas, que son gérmenes más gram negativos, o solo piel gram positivo. Los aminoglucósidos no son de elección nunca. ¿Y qué va a pasar? No hemos avanzado los antagonistas de calcio, pero ¿qué va a pasar si yo bloqueo un canal al calcio? ¿Hay contracción o hay relajación? Sin haber estudiado antagonistas del calcio todavía. Relajación. ¿Sí? Si el calcio contrae y si tú le bloqueas va a haber relajación en la fibra muscular y estos también relajan, entonces el efecto es sumativo, más no es extremadamente importante, porque ese bloqueador de canales al calcio son miliequivalentes del bloqueo y principalmente para la función cardíaca y para el músculo lisovascular, ¿de acuerdo? Pero sí habrá que tomar en cuenta que si el paciente tiene su antagonista de calcio, el efecto va a ser sumativo con este bloqueador neuromuscular. Bien, preguntas hasta ahí. Hasta ahí hemos avanzado. El grupo más utilizado, que son los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Preguntas hasta ahí. Bueno, si no hay preguntas, Una continúa. pregunta. Cante, María José. ¿Por qué cuando están en tratamiento los pacientes de COVID usan más el atracurio que el cisatracurio si con menos dosis tiene más efectividad?
porque así como actúa rápido, también su semivida es más corta y estos pacientes necesitan intubación prolongada. Entonces no te conviene usar un fármaco que actúe rápido y que se vaya rápido. Entonces el atracurio es mucho más económico, es más antiguo, va a demorar un poquito más, vas a usar un poquito más de dosis, pero te va a durar mayor tiempo. Porque esos pacientes quedan con goteo de atracurio, por eso es que piden tantas ampollas. Mientras que un paciente que se va a operar con una ampolla tiene suficiente, pero en este paciente que lo necesitas acoplado al ventilador mecánico vas a necesitar por muchos días. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Y ahí gracias. también se está viendo, María José, el costo, ¿no? O sea, no es una gran ventaja en el uso de más larguito plazo. Que sea, la efectividad llega a ser la misma, pero con menos dosis uno y con más dosis el otro, pero el que actúa más rápido y con menos dosis va a durar menos. Y acá lo que yo preciso probablemente es que dure un poco más, ¿no? Para usar menos ampollas por día. Pero se pudiera usar el uno o el otro. Los más nuevos son más caros, ¿no? Entonces también ese es otro padrón para elegir este o aquel fármaco cuando los dos tienen el mismo mecanismo de acción. Bien, ¿alguna preguntita más? Vamos Doctora, con doctora, Dante. de toda esa lista que nos mencionó de los no despolarizantes, Sí, nosotros tenemos que mencionar mayormente los que usted tiqueó, ¿no? Los más importantes. en realidad no son Doctora. fármacos que ustedes vayan a ver, déjame ver. No son fármacos que ustedes vayan a usar de médico general, ¿ya? Sí necesito que sepan acá. Sí necesito que sepan qué mecanismo de acción tiene, quién es su antagonista, más mínimamente tendrán que saber el atracurio, cis-atracurio, el rocuronio y el pancuronio. No me interesa si es un bencilizopinolínico o un aminoesteroide. Con que sepan la clasificación, ya está. Y que sepan qué mecanismo de acción hace, quién es su antídoto, para qué lo van a utilizar. Más esos fármacos no los van a usar en la vida cotidiana ni siendo médicos generales. ¿De acuerdo? Hubo un accidente en uno de los hospitales de Santa Cruz, donde el atracurio era idéntica a la ampollita, el atracurio se pone en la heladera, al tetanol. Y este niño que ya tenía una cortadura, era un niño de 4 añitos o de 3 creo, le indicaron tetanol. Y como las dos estaban en la heladera en sus conservadoras cada uno, justo el muchacho que limpiaba en la farmacia los cambió de lugar. Entonces el farmacéutico siempre sabe que el atracurio estaba a la derecha y a la izquierda el tetanol. Va y saca un atracurio, las letras son idénticas, amarillitas, muy chiquita la ampolla, y le entrega a la mamá, va a la emergencia y le colocan al niño, en lugar del tetanol, le colocan el atracurio. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar? Si le colocan intramuscular el atracurio, se absorbe un poquito más lentito, pero se absorbe en 2 minutos, ya tienes el efecto. Su suerte del niño, que la mamá le había prometido que si se dejaba pinchar, les iba a comprar algo. Entonces lo pincharon al niño intramuscular, salió caminando de la enfermería y había un asiento saliendo de la emergencia o de ahí de la colocación, de la sala de colocación de inyectable. Y como la mamá le prometió comprar algo y no le compró nada, entonces el niño se puso berrinchudo, se puso a llorar y a gritar. ¡Guau! Entonces la mamá se sentó ahí a calmarlo, a explicarle, ¿no? Se ve que no tenía dinero para comprarle algo. Y dice, bueno, nos vamos a sentar hasta que te calmes y no nos vamos a ir hasta que te calmes. Al minuto, el niño perdió la conciencia y se desvaneció. Su suerte, que estaba uno de los mejores pediatras terapistas, y rápidamente lo intubó al niño, porque se relajó totalmente toda la musculatura respiratoria y estaba entrando en paro respiratorio, ¿no? Su suerte, una suerte de oro, porque eso es cuestión de segundos, ¿no? Lo intuban y después ya cuando se ponen a revisar qué pasó, ya intubado, ya el niño volvió a respirar, ¿no? ¿Qué pasó? Y justo fue ese accidente. En lugar del tetanol habían colocado
Tracurio. ¿Qué recomendación toda la vida? Ustedes que muchas veces van a manipular ampollas. Revisen lo que están colocando siempre. A mí me gusta en la farmacia dejarles una lupa cuando hago asesoría grande y al momento de entregar pasar la ampollita por la lupa. Imagínense que se equivocó la enfermera. Se equivocó la farmacéutica primero y la enfermera lo colocó. O sea que tenemos 2 filtros que perdieron la información. ¿Sí? Siempre, tanto el farmacéutico como quien coloca, la enfermera generalmente, que a veces les tocará a ustedes de interno, revisar siempre lo que están colocando, ¿no? Sí, la ampolla y es amarilla, no, siempre revisen, eso se los cuento nada más para tener precaución. Bueno, esta succinilcolina, ampolla de 50 miligramos por ml, que viene una de 2 y una... Dejé de compartir. No, doctora, No. se está viendo la pantalla. No sé qué hice, ya. Ok. Reanudar función de... Ahora sí, ya. Viene de 2 o de 10 ml para varios pacientes o para un solo paciente. ¿Qué es lo que hacían estos despolarizantes? Se unen al receptor nicotínico. La succinilcolina fue el más antiguo de todo. Es agonista. Si es agonista, tengo contracción. Esa contracción genera fasciculaciones. Y después, cuando ya hay fasciculación y tetanización, recién viene la relajación. Despolariza la unión neuromuscular, no es inactivada por la acetilcolinesterasa, alcanza altas concentraciones. En 2 fases consigo el bloqueo neuromuscular. Primero una despolarización, ingresa sodio y hay fasciculaciones musculares de corta duración. Y después recién ya viene la hiperpolarización, donde se inhabilita el receptor y ya es una parálisis flácida, ¿ya? Pero primero es esa contracción importante. Estos fármacos básicamente hoy casi ya no se los usa. Si no hay no despolarizantes, sí son una alternativa para una intubación. Su acción es muy corta, rápidamente actúan. Dentro de sus reacciones adversas, hipertermia maligna, esto si se produce es muy difícil sacar al paciente del cuadro con el alotano. Hoy en día, superior al alotano probablemente, si el paciente no es alérgico a la soya, hasta el propofol como anestésico general. Apnea, dolor muscular, esto es muy característico, era en el postoperatorio, por la contractura generalizada. Hiperpotasemia que puede comprometer la función cardíaca del paciente y se ha visto que eleva la presión intraocular, ¿ya? Y la presión intragástrica, eso es un gran problema porque puede desarrollar glaucoma, puede hacer un glaucoma. Eso simplemente a recordar que los mamíferos, la inervación de sus músculos es focal, que significa que cada fibra para una sinapsis no es multifocal. Pero los músculos extraoculares en el ojo humano hay algunas fibras multifocales, no unifocales acá, sino multifocales justo a nivel ocular. Y eso es lo que puede originar con el uso de estos fármacos el aumento de la presión intraocular tras que se usa la succinilcolina, ¿ya? Entonces, por sus efectos adversos, por no tener un antídoto también, si es que la dosis ya fue mucha y yo quiero recuperar al paciente, es que la succinilcolina básicamente no se utiliza, excepto que el paciente sea alérgico a los anteriores, ¿no? Pero tomar en cuenta que puede elevar presión intraocular, puede elevar presión intragástrica, a esa sacudida importante genera ácido láctico y genera ese dolor muscular y en el postoperatorio, mayor